Hola, bienvenidas y bienvenidos a la Escuela Municipal de Gobierno Abierto de Alfara del Patriarca. Soy Lorena García, economista y especialista en responsabilidad social. El objetivo de la píldora de hoy es dar unos pequeños consejos a todas aquellas asociaciones del municipio que deseen comenzar a implementar políticas de responsabilidad social en sus organizaciones. Bien, pues cuando hablamos de responsabilidad social siempre decimos que es como hacer un equilibrio entre tres pilares fundamentales que atañe a todo aquello que tiene que ver con la economía, con el medio ambiente y también con las personas. Para poner un poco en contexto estos tres pilares fundamentales, vamos a dar algunos datos para que nos ayuden a poner en contexto y a ver la importancia de estos tres aspectos, ¿de acuerdo? Hablemos primero de desigualdad económica. No es necesario irnos a países muy lejanos o a continentes que no sea el europeo para ver desigualdades económicas. En este sentido, pues el 5,1 millones de personas en España viven con menos de 16 euros al día tras esta crisis que hemos padecido de la COVID-19. Por lo que se refiere a desigualdad social, el último informe AROPE de 2020 nos dice que el 25,3% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o en riesgo de exclusión social. Estamos hablando de un cuarto de la población española, un porcentaje que se incrementa al 27% en el caso de la población de la Comunidad Valenciana. Y por último, si hablamos de desigualdad medioambiental, en este sentido cabe señalar que según la Agencia Europea del Medio Ambiente, hasta 400.000 personas mueren al año en el mundo por la contaminación medioambiental. De esas 400.000 personas, de esas 400.000 muertes, en torno a unas 31.000 suceden en nuestro país, en España, lo que viene a ser más o menos un 10% de los decesos que se producen de forma anual, ¿vale? Ante estos pequeños datos que hemos comentado y que ponen en contexto la responsabilidad social, pues bueno, ¿cabe solución? Pues bueno, para ello estamos aquí, para intentar introducir cambios que mejoren todo ello y que nos permitan, cuanto menos, empezar a revertir esa situación. ¿Qué es la responsabilidad social? Pues bueno, siempre es un término que se ha atribuido mucho a algo como más empresarial, la responsabilidad social corporativa, pero con los años ha ido evolucionando y el hecho de que naciese como algo un poco empresarial no quiere decir que no se pueda aplicar en otro tipo de organizaciones, como es el caso pues, de organizaciones no lucrativas, las organizaciones del tercer sector y el asociacionismo en general, ¿de acuerdo? Consiste en introducir unos nuevos métodos de gestión y de políticas y de estrategia que tengan en cuenta pues cuestiones sociales, medioambientales y de derechos humanos, sin dejar atrás, por supuesto, lo que son las cuestiones económicas. Todo ello, al final, pues lo que supone es un compromiso desde las direcciones de esas organizaciones en pro de un bienestar y de un bien común. En cuanto a lo que es más específico de las asociaciones, de las organizaciones no lucrativas, es cierto que se les atribuye por su propia naturaleza un componente ético, un componente social y de bien común. Todo ello, pues bueno, a través de ese compromiso que hablábamos antes, de la transparencia, ya se presupone que estas entidades tienen que tener ese componente en su propio ADN, pero es necesario ir más allá, ¿de acuerdo? Supone un poco, por así decirlo, ese reto que supone el pasar a gestionar de otra manera y sobre todo el no ser solamente un grupo de interés. Antes comentábamos que la responsabilidad social nace o tenemos más interiorizado que es algo que tiene que ver con las empresas. Normalmente las asociaciones eran las destinatarias de esas acciones o son las destinatarias de las acciones que las empresas ponen en marcha o de algunas de esas acciones son destinatarias las asociaciones. Pues bien, el reto, por así decirlo, que tienen por delante las ONGs y las asociaciones, pues es pasar de ser un grupo de interés, un stakeholder, pasar a ser un agente activo, una entidad que crea valor añadido implementando políticas de responsabilidad social en su propio funcionamiento. Para ello, como decía antes, no se trata de hacer cosas, de cambiar toda la organización, sino que se trata de hacer las cosas de una forma diferente. A través de la efectividad, de la sostenibilidad y de la legitimidad que le da a una asociación pues el hacer las cosas bien, el generar valor añadido para la sociedad y lograr o trabajar en pro de un bien común. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la creación de valor
en la responsabilidad social de las organizaciones? Pues sobre todo es la generación de impactos positivos, el generar un valor que dé bienestar y que influya de manera positiva en lo que tenemos a nuestro alrededor. Y por otro lado, y no menos importante, que es la integración de los intereses, de las necesidades, de las perspectivas de los grupos de interés y de la sociedad en general dentro de la gestión de las asociaciones. En este sentido, junto con esos dos principios que acabamos de comentar, también hay que destacar las principales áreas de gestión que se tienen que trabajar para conseguir esa creación de valor y ese cambio en la forma de trabajar de las asociaciones. En este sentido, la primera de esas áreas es el buen gobierno. Ello consiste en hacer una gestión que, sin perder de vista la misión, visión y valores de la entidad, garantice la supervivencia de la misma con una capacidad de adaptarse al futuro y que sea flexible. Por otro lado, tendríamos la legitimidad. Ello supone hacer un trabajo de calidad, un trabajo bien hecho, que sea eficaz, eficiente, que sea productivo y que además se realice con el diálogo y con la interactuación con los grupos de interés o con las personas en las cuales impacta nuestra actividad. Por otro lado, estaría lo que es la gestión económica. Es muy importante que los recursos que se emplean se hagan de forma sostenible, que sea eficiente, que sea eficaz y que además esa gestión económica se haga generando impactos positivos en nuestros grupos de interés. Y por último, estaría todo lo que atañe a la cuestión de personas. Es importante que, bien sea desde el ámbito laboral o bien del voluntariado, las personas que trabajan en nuestra asociación se sientan reconocidas y que el trabajo que realizan les aporte a su desarrollo tanto personal como profesional. Así pues, esperamos que estos consejos, estas líneas estratégicas básicas que os hemos dado, os sirvan para animar e implementar la responsabilidad social en vuestras asociaciones y que no solamente seáis unas meras destinatarias de acciones de responsabilidad social de empresas o de otras instituciones. Para ello es imprescindible una gestión activa, una planificación y que todo ello genere valor y que se haga con una perspectiva de bien común y sobre todo con un compromiso que vaya desde los órganos de dirección hasta la base asociativa. Gracias.